¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos de nuevo al curso de mecánica de motos. El día de hoy vamos a ver la clase número 3. La sesión número 3 habla de los tipos de llantas, llantas de cámara, llantas que no usan cámara, o sea, sellomáticas. Y vamos a ver los parchados, parche frío, parche de tira y principalmente vamos a estar hablando de eso, la herramienta, los métodos que se utilizan. Cabe mencionar que y recordarles que el video se queda guardado por un mes, entonces si no lo vieron el día de hoy, pues pueden repasarlo en cualquier momento del mes, que pues va a estar disponible prácticamente todo el mes de mayo, ¿verdad? Estos últimos días de abril y el mes de mayo. Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Omar Vázquez y vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a distinguir entre una llanta que usa cámara y una llanta que no usa cámara. Aquí les voy a mostrar una llanta sellomática o vienen marcadas como tubeles, ¿verdad? En la cara de las llantas, en este caso es una llanta medida 90, 80, 17. Bueno, es una llanta común entre las motos de trabajo y es tubeless, es una llanta sellomática, es decir, que estas llantas no necesariamente usan cámara, o sea, que puede ponerse en un rin de aluminio, de preferencia, pues los rines de aluminio al momento de que lo pones, solamente está el orificio del pivote, entonces eso facilita para que no se salga el aire y haga buen sello. También tenemos las llantas que sí deben usar cámara, son las tube type, ¿verdad? En este caso, una llanta medida 90, 90, 18, es una llanta también común en motos de baja cilindrada y pues una rodada común entre las motos. Bien, entonces las llantas que digan tube type deben llevar cámara. Las llantas que dicen tubeless o tubeles no llevan cámara, ¿verdad? Ahora, hay gente que usa llantas tubeless y le pone cámara. Bueno, tampoco es que esté prohibido, ¿verdad? O sea, tú puedes usar una llanta sellomática y aún así ponerle cámara. Bueno, en un ring que tenga rayos, pues es válido, ¿sí? Incluso también hay casos en donde se usa una llanta tube type como si fuera sellomática. No está diseñada con ese propósito, pero pues es una práctica común, ponerles, usarlas como si fueran sellomáticas. Bien, espero no estarlos revolviendo. Si tienen preguntas, recuerden que pueden hacerlo en los comentarios de este video. Una vez que ya diferenciamos entre llantas sellomáticas y llantas tube type, ¿sí? Lo importante es saber cuándo aplica poner un parche y cuándo no. Muy bien, vamos a lo básico primero, a las que usan cámara. Esta llanta
ya se ve algo deteriorada, algo dañada, ¿sí? Si el usuario, el conductor de la moto, se ponchó y lo que perforó la llanta fue un tornillo, una pija, un clavo grande, posiblemente se desgarre la cámara que está adentro y entonces no haya otra opción más que cambiar la cámara. Eso es algo común, ¿verdad? Entonces, también puede pasar que se perfora la cámara y el cliente o bueno, el usuario no se da cuenta y rueda su llanta y para cuando se da cuenta, pues ya se dañó la cámara interna. Entonces, en esos casos, pues no hay de otra. Se tiene que cambiar la cámara por una nueva, ¿verdad? Si le ponemos un parche, posiblemente el parche no vaya a permanecer. Entonces, lo ideal sería poner una cámara. Hay algunas llantas que son muy duras y muy difíciles de trabajar. Entonces, al momento que estamos quitando la cámara, nos damos cuenta que se pellizca o se rompe la cámara por el hecho de quitar la llanta. Entonces, en esos casos, el riesgo al momento de desmontar, al momento de quitar la llanta, la cámara del rin, pues se daña la cámara y forzosamente necesita una cámara nueva, ¿verdad? Entonces, en mi caso en particular, en mi taller, la verdad es que yo lo que recomiendo siempre es que se ponga una cámara nueva. A pesar de que la cámara se vea en buen estado, nunca sabemos, puede estar debilitada o ya puede estar envejecida esa cámara y puede que no resista lo mismo. Entonces recomendamos poner una cámara nueva. ¿Cuándo conviene colocar un parche en una cámara? Miren, por ejemplo, esta es una cámara que el cliente nos da esta historia de que me di cuenta que estaba baja la llanta en la mañana. Llegué a una gasolinera, le eché aire y vine para el taller, ¿verdad? Entonces, el aire se está saliendo poco a poco y no se ha deformado la llanta, no ha pellizcado la cámara, ¿sí? Bueno, cuando quitamos la cámara, lo hacemos con cuidado, la desinflamos muy bien antes de sacarla, eso va a ayudar a que no la pellizquemos. Y nos damos cuenta que el objeto es como una aguja, es algo pequeñito, ¿sí? Entonces, en esos casos, cuando es un objeto muy pequeño, cuando el aire se salió poco a poco, pero no alcanzó a salirse todo el aire y eso hizo que no se lastimara la cámara, bueno, en esos casos conviene ponerle un parche, ¿sí? Sobre todo si se ve en buen estado la cámara. Otra de las razones es que sea una medida fuera de lo común. En este caso es 3.0018. Es una cámara común como para este tipo de llanta, ¿sí? Pero hay llantas que son número 140, 116, RIN 16, ancho 140, alto 100 y RIN 16, ¿verdad? El tipo motocicletas tipo chopper, tipo crucero, usan ese tipo de llantas y de cámaras, ¿sí?
Entonces, yo no le voy a poner una cámara 3.0018 porque es más delgada. ¿Sí? Esto sería el equivalente a 90-90-18 comparado con la que necesito, que es 140-116, ¿verdad? Entonces, en casos en donde la cámara todavía está rescatable, sí le podemos poner un parche y a lo mejor de manera provisional, en lo que se consigue una cámara nueva, y recomendarle a la persona que tenga cámaras de respaldo, porque a veces es raro conseguir esas medidas. Es más frecuente conseguir esta medida, que es la común en motos de reparto, pero las llantas de motos tipo chopper o incluso algunas motonetas también usan medidas fuera de lo común. Es mejor tener una cámara de respaldo y que la lleven o la tengan en su casa o la tengan en su trabajo, y en dado caso que la necesiten, pues nada más van por ella, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a hacer esto, voy a revisar la llanta. Tengo un marcador que se usa, es un marcador que se usa en las vulcanizadoras para las llantas, marcarlas en donde encontramos la pinchadura y poder hacer ahí la reparación. Entonces tenemos como, es un tipo crayón, ¿verdad? Pero es especial para llantas. Voy a inflar la cámara y la voy a introducir en agua o en agua con jabón para buscar en dónde es que está el orificio. Se va a escuchar ahí el ruido del compresor. Este es un compresor inalámbrico que es muy práctico para poder trabajar con él. Voy a poner un contenedor con agua. Y voy a acercar la cámara. Bueno, aquí tenemos ya inflada la cámara. A veces se alcanza a escuchar, de hecho aquí alcanzo a escuchar. Y quito el dedo pero para estar seguros, bueno, revisamos en el agua y ahí podemos ver dónde está jugando el aire. Tenemos que es en esta área. Marcamos, si se puede con una X o una cruz grande, ahí marcamos. Y ya tenemos identificado el orificio. Es un orificio pequeño, yo diría que 1 milímetro o menos de 1 milímetro. Y reviso, no sé, también reviso el pivote nada más para estar bien seguro que nada más fue ahí. Reviso el resto de la llanta, sumergiéndolo en agua o agua con jabón. Ahí de donde está saliendo es del mismo orificio que ya había identificado. Está saliendo aire. Bien, no salió de ningún otro lugar, solamente de el área que ya había identificado. Bueno, entonces utilizo un trapo para secar.
cuidando no borrar la marca, ¿verdad? Y bueno, voy a hacer un lado del contenedor. Ok, entonces ya tenemos ubicada el área. Aquí podemos utilizar una lija. Esta es una lija 120, así la pueden pedir en la ferretería, una lija de grano pues relativamente grueso. Y lo que vamos a hacer es limpiar, lijar alrededor del orificio donde está la ponchadura, ¿verdad? Otra de las cosas que vamos a utilizar pues es el desarmador para quitar válvulas. Es importante que retiremos el aire porque si no pues el parche puede que no se adhiera bien cuando lo pongamos. Entonces quito la válvula de adentro del pivote, la pongo aquí a un lado para que no se me vaya a perder, saco el aire de la cámara. Otra de las cosas que voy a utilizar es parches que son para cámaras de motocicleta, pueden servir también para carro o para bicicleta. Pues mide aproximadamente 1 pulgada este parche, entonces es una muy buena opción. Voy a cortar nada más para usar uno nada más. Aquí tenemos un parche. Hay diferentes medidas. En un orificio tan pequeño como este, pudiéramos llegar a usar un parche más pequeño. Pero bueno, el día de hoy vamos a utilizar este. Otra herramienta que vamos a necesitar es este rodillo. Es un rodillo para presionar el parche. Cuando ya lo hayamos colocado sobre la cámara, vamos a presionar usando este rodillo. Entonces ahorita les estoy mostrando pues la herramienta. Las pinzas o navaja también que utilicé, pues es una buena herramienta que nos va a servir mucho. El pegamento, este es un cemento azul que se utiliza para parches, para vulcanizadoras. Lo pueden conseguir en Mercado Libre, en Temu, o también lo pueden conseguir en empresas que distribuyen para vulcanizadora. Hay varios negocios de esos en la ciudad, entonces los pueden buscar por ahí. Recuerden, también me pueden mandar algún WhatsApp o algún mensaje a mi número y ahí les puedo dar algunas sugerencias de dónde pueden comprar para equiparse, para tener su herramienta. Bien, entonces otra de las cosas que podemos usar en este caso es un destornillador. Es un destornillador y tiene una lima que es como de piedra, ¿sí? O un esmeril. Y ya sea que usemos la lija o usemos la piedra, la lima rotativa, para limpiar el lugar donde vamos a colocar el parche. Bueno, aquí ya se salió el aire y aquí está la marca. Entonces voy a utilizar mi pierna para que sea visible también para ustedes. Aquí tengo la marca. Medimos el tamaño del parche, entonces la limpieza que hagamos debe ser más grande
que el tamaño del parche, ¿verdad? Entonces voy a hacer aquí una limpieza, voy a utilizar el destornillador con la lima rotativa y debo procurar que sea más grande que el tamaño del parche. Ok, lo voy a mostrar aquí. Se alcanzan a ver todavía las líneas de la cruz que hice, ¿verdad? Y el tamaño del parche, ahí se alcanza a ver esta línea, otra abajo y otra aquí a un lado. Ajá. Y el parche, bueno, la parte que limpié, pues es un poquito más grande que el parche. Bien, entonces ya limpié el área. Si hay alguna costura, les llaman así costuras a los bordes que tiene la cámara, pues es importante que con la lima lo adelgacemos un poquito para que eso haga que no se despegue el parche. Tengo mi parche. El parche tiene una protección plástica como aluminizada, ¿verdad? Entonces no la voy a quitar hasta no haber puesto el adhesivo. El adhesivo tiene solventes, entonces hay que procurar tapar bien el recipiente para que no se vaya a secar, para que no se nos acabe antes de tiempo. Ponemos una cantidad como si fuera una película delgada de adhesivo. Procurar no poner mucho porque pues en exceso también puede tardarse más en secar y entonces ya no va a adherirse bien el parche. Vemos que al inicio se ve como brilloso, ajá, pero conforme se va secando, ahí ya se empiezan a ver partes brillosas y partes opacas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro indicador? Bueno, cuando ya esté opaco, ya está en condiciones de que pongamos el parche. Podemos esperar, no sé, unos segundos o un minuto y cuando ya esté listo, despegamos el parche de su protección y lo ponemos. Y aquí es donde vamos a utilizar el rodillo para presionar firmemente y permitir que se adhiera bien. Bueno, ahorita lo estoy haciendo aquí en mi rodilla, pero podemos hacerlo sobre una mesa. Bueno, por una cuestión práctica para poderlo demostrar, que lo puedan ver ustedes. Esta película transparente que tiene el parche, déjensela ahí, no pasa nada si se queda, la pueden introducir así en la llanta y entonces se va a despegar después y no va a afectar. Si la intentan retirar ahorita, como está muy fresco el parche, puede que se traigan también el parche o que lo dejen ligeramente despegado. Entonces mejor déjenla, dejen esa película de plástico ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Vuelvo a poner la válvula. Tenemos esta válvula con el desarmador quita válvulas. Aquí lo pongo y lo coloco en el pivote. Lo atornillamos de forma normal, como si fuera un tornillo cualquiera, y ahí ya quedó. Esa válvula evita que se salga el aire. Entonces vamos a inflar de nuevo para comprobar que todo esté bien. Ahí está. ¿Alguno de ustedes ya había hecho esto? Parchar cámaras de bicicleta o de moto. Si es así, pónganlo ahí en los comentarios. Bien, entonces ya no se escucha que esté saliendo aire. Tenemos el parche aquí. Voy a corroborar poniendo de nuevo el contenedor de agua. Les decía que si alguien ya ha hecho esto, parchar cámaras, lo pueda poner ahí en los comentarios para saber si es algo que ya han hecho antes, que ya dominan. Ya no tenemos fuga de aire. No se alcanza a ver la más mínima burbuja. Entonces ya quedó bien nuestra cámara. Para volverla a instalar en la llanta, en el rin, pues es necesario que la desinflemos completamente. Ya estoy seguro que ya quedó en buen estado, entonces la doblo así para sacarle todo el aire. Es importante que le saquen el aire si la van a poner de nuevo en el rin y luego le pongan la válvula de nuevo. Porque de esta manera, cuando la introduzcamos, que fue el video de la sesión 2, ¿verdad? Cómo introducirla en la llanta y cómo hacer un doblez y buscar que no quede en el área con la cual voy a estar metiendo la espátula y de esa forma evitar pellizcar la llanta o la cámara, ¿sí? En este caso, bueno, tengo esta cámara y se pudiera volver a poner. Puede ser que andemos de viaje, o sea, hay gente que se va a San Luis Potosí o se van a Durango o a Mazatlán, entonces a lo mejor no traemos cámaras suficientes para andar cambiando todo el tiempo. Esta es una opción, si estamos de viaje, ponerle un parche y en lo que conseguimos ayuda, ¿verdad? O cambiar la cámara más adelante. Esta es una opción, ¿sí? Usualmente un parche de este tipo, si tú llevas la cámara ponchada a una vulcanizadora, puede que te cobren 50 pesos, 30 pesos, depende la vulcanizadora a la que tú vayas, pero con la llanta desmontada, la cámara, así que tú lleves la cámara y que le pidas que le pongan el parche, ¿verdad? Entonces, un parche así, pues es económico, pero si tú llegas con la moto, el hecho de desmontar la llanta de la moto y luego quitar la llanta del rin y luego sacar la cámara, bueno, pues eso ya implica más trabajo. Hay vulcanizadoras de carros que no dan servicio a motociclistas, o sea, solamente a carros, ¿verdad? Entonces, he escuchado muchos casos donde
llega el motociclista y el de la vulca les dice, pues quieres, quítala tú, ¿verdad? Porque yo no le sé, quítala tú y yo la parcho y tú la vuelves a poner. Eso es algo frecuente, es algo común. Pero bueno, pueden ir a talleres de motos y ahí sí se da el servicio completo, ¿verdad? Obviamente tiene un costo. El costo por un parchado de una cámara puede rondar entre 80 pesos, lo más económico, tanto el servicio como el parchado, hasta 100, 130 pesos, pueden que 150 pesos, ya con mano de obra, desinstalar y volver a poner. Los precios obviamente están, este, son variables porque depende el área, depende la hora, depende de qué tantos talleres hay alrededor, oferta, demanda y otras cosas más, ¿verdad? Pero en promedio, 150 pesos por ponerle un parche a una cámara. Y poner una cámara nueva también ronda alrededor de 150 pesos, 180 o hasta 200 pesos, pero ya con una cámara nueva, ¿verdad? Entonces, no hay mucha diferencia, por lo tanto es recomendable poner mejor una cámara nueva si hay la opción. Si el lugar a donde la llevas es un taller de motos y cuentan con la cámara, recomendable mejor pon una cámara nueva. Pero bueno, esta es parte de las opciones que ustedes tienen para realizar el parchado. Bien, ahora dijimos que las llantas sellomáticas, ¿sí? Tubeless, ¿sí? O tubeles, se escribe tubeles o tubeles, pero tengo entendido que se pronuncia tubeless. Estas llantas, si encontramos que hay un tornillo, un clavo, ¿sí? Lo recomendable sería no quitarlo en lo que buscamos ayuda, ¿verdad? Nos ponchamos, no sé, a 10 kilómetros de un taller o de una gasolinera, pues ahí se queda, mientras esté el objeto ahí, no se va a salir el aire o se va a salir muy poco. Entonces nos dirigimos a un taller de motos y lo que se puede hacer son dos opciones. Poner un parche de tira. Un parche de tira es algo similar a esto. También le llaman escuincle, porque se parece al tamarindo que lleva el nombre de escuincle, ¿verdad? Pero es un parche de tira. Lo podemos poner, esa es una opción económica y rápida porque no se tiene que desmontar la llanta, sino que ahí mismo instalada en la moto, quitamos el tornillo, metemos el escuincle o parche de tira y no hubo necesidad de desmontar. Por un parche de tira se pueden cobrar alrededor de 70 pesos, 100 pesos. En promedio, se cobran alrededor de 100 pesos. ¿Sí? Podemos conseguir el kit que viene con los instaladores. Vienen usualmente estos artículos. Es una lima, el parche de tira, un adhesivo que es una pequeña cantidad de adhesivo y un aplicador que tiene forma como de pinzas, ¿sí? Son como unas pequeñas pinzas. Por estas cuatro cosas, pues puedes comprar el paquete, pues ya está abierto, pero en una refaccionaria de motos puedes encontrarlo. Cuesta alrededor de 150 pesos, 200 pesos. En ese rango es posible que lo encuentres. Hay otros que son más económicos, pero puede que la calidad no sea
la mejor, ¿verdad? Ahora, en un taller de motos, conviene para quienes van a emprender y poner un negocio que compren un equipo profesional. No sé si se fijan, que les mostré hace un momento, son de emergencia. Tú lo puedes comprar y si vas a hacer un viaje, bueno, puedes tú mismo hacer la reparación y viene con 5 tiras. O sea, puedes hacer hasta 5 parchados, ¿sí? Pero si se fijan también, uno más profesional, pues está reforzado, tiene mejor calidad en los materiales, cuesta más, puede costar alrededor de 300 pesos o hasta 500 pesos, pero va a rendir mucho más y suele venir con más, más tiras, un pegamento más grande, un adhesivo más grande y bueno, es por, por la cuestión de verlo como negocio, ¿verdad? Inviertes en un equipo que sabes que te va a redituar más a la larga. Claro, también puedes comprar uno pequeño y mientras tu negocio va creciendo, pues bueno, luego compras uno más grande, ¿verdad? O más reforzado. Voy a hacer la práctica con Permítanme hacer un poco de espacio aquí. Bien, para hacerlo más visible, le puse aquí una pija. A lo mejor se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Una pequeña pija. Y bueno, está también hacia la parte de adentro. Y supongamos que la llanta todavía está en el rin, ¿sí? Entonces, la maniobra que voy a hacer es con la llanta puesta en el rin. No es necesario desmontar la llanta para hacer esta maniobra. Ahorita pues no tengo el rin, pero imaginen que está el rin de aquí. Suele ser un rin de aluminio. Está la pija o el clavo o el tornillo ahí. Antes de quitarlo, conviene echarle aire a la llanta, que tenga mucho aire, porque cuando haga la maniobra y quite el objeto, en este caso, pues lo voy a desatornillar. Cuando quite el objeto, todavía no lo retiro, pero cuando lo quite, se va a perder aire, ¿verdad? Y es mejor tener aire de sobra, aire de más, para que no se nos vaya a desinflar completamente la llanta, ¿sí? Entonces, paso número 1, antes de quitar el objeto, echarle aire y que tenga buena cantidad de aire. Paso número 2, acercar toda la herramienta, el adhesivo, las pinzas o los instaladores, la lima y la otra pinza. Los parches de tira y unas pinzas, o en este caso también puede ser el desarmador para poder desatornillar la pija, ¿verdad? Si fuera un clavo, bueno, pues a lo mejor el clavo lo sacaríamos más fácilmente con unas pinzas, ¿verdad? Ok, paso número 1, echarle aire. Paso número 2, acercar todo el material, ¿verdad? Tenerlo listo. Paso número 3, vamos a agarrar un parche de tira, un escuincle. Aquí tenemos un escuincle, ¿sí? O un parche de tira. Creo que se ve bien ahí. Y luego como si fuera una aguja, ¿sí? Estas pinzas en realidad
no es un ojillo cerrado, sino es como si estuviera ligeramente abierto, ¿sí? Vamos a introducir el escuincle o el parche de tira por ahí. Cuando nosotros lo metamos en la llanta, se va a meter de esta forma, ¿sí? Y luego se va a quedar ahí adentro. Y cuando lo jalemos, se va a salir por el orificio de la que está abierta la pinza, sin lastimar el escuincle, ¿verdad? Parece como arte de magia, como arte de magia, como truco, pero ahí está. Muy bien, entonces sostengo mis dos aplicadores, la lima y el parche de escuincle con una mano, ¿sí? Esta maniobra nos va a ayudar que sea con una sola mano. Antes de quitar el objeto, le pongo adhesivo al parche, le pongo adhesivo al parche, sobre todo en la parte central. No es necesario que impregnen todo el parche, solamente la parte central que es la que va a entrar, ¿sí? Y también le pongo adhesivo a la lima. ¿Para qué? Bueno, la lima va a entrar primero y ese adhesivo va a servir para que resbale y haga el orificio más grande. Y también pues lo va a preparar para que cuando metamos el escuincle pues ya esté del tamaño adecuado. Ahora, imaginemos que ya le echamos aire. Cuando yo retire esto, se va a escuchar pss, ¿sí? La pérdida del aire. Y en ese caso, vamos a agarrar la lima. Traten de no alarmarse, de no acelerarse, para que no se vayan a equivocar, ¿verdad? Quitamos el tornillo, pss, escuchamos el aire salir. Introducimos la lima primero, presionamos, metemos y sacamos al menos unas 3 veces, ¿sí? Aquí obviamente ya no escuchamos que sale aire porque la lima está haciendo el parchado. Y cuando retire, entonces voy a introducir el escuincle, ¿ok? Lo quito, lo pongo en el piso, escuchamos que sigue saliendo aire, ponemos el escuincle. Esto es algo que conviene practicar, porque si aplicas fuerza de más, puede que se vaya completamente el parche. Entonces es nada más que entre la mitad. Aquí alcanzamos a ver. Aquí ya no vamos a escuchar que sale aire, ¿sí? Dejamos unos 2 centímetros o 1 pulgada salido el parche, y cuando retiramos se queda ahí y la pinza sale libre, sale sola, ¿verdad? Ahí se alcanza a ver que la punta no es cerrada, ¿sí? Ok, por último, podemos dejar así el parche. Cuando pise el suelo se va a ir aplastando, o podemos recortarlo. Podemos utilizar una navaja y recortarlo con cuidado, no cortarse uno mismo, ¿verdad? Ok, ya retiré el exceso que eran las dos puntas, y al final queda algo así, ¿verdad? Y cuando esté pisando el suelo, pues se va a ir a apachurrar, y a ver si se alcanza a ver por dentro. No sé si se alcanza a ver.
Bueno, ahí se alcanza a ver un poco. El parche de tira se queda ahí. Bueno, el parche de tira tiene la ventaja de ser económico, entre comillas. Tiene la ventaja de que no necesitas desmontar la llanta de la moto, del rin, ni de nada. Es algo que en pocos minutos lo puedes haber terminado. Acuérdense de sellar muy bien el adhesivo. ¿Qué otra ventaja? Lo puedes hacer en cualquier lugar, a medio viaje, en tu casa, en el trabajo, puedes poner un parche de tira. Y bueno, esas son algunas de las ventajas. Desventajas, pues se sabe que el parche de tira, al momento de utilizar el aplicador de lima, puede dañar las fibras, o seguramente va a dañar las fibras que componen la llanta, que suelen ser de nylon o de acero, ¿verdad? Entonces, al momento de estar metiendo y sacando la lima, esas líneas se pueden romper y entonces pierde eh, su estructura, la llanta. O sea que se puede deformar, se puede dañar. Ese es uno de los inconvenientes más grandes. Hay llantas como Michelin o Pirelli que prohíben entre sus garantías, prohíben que les llegues a poner un parche de tira porque se dañan las llantas. Entonces, aquí pues tenemos que ver el contexto de las cosas. Por ejemplo, si estoy de viaje rumbo a Tamaulipas, y me pasa en medio de la carretera, no hay una vulcanizadora, no hay un taller que me pueda auxiliar y tengo esta opción, pues no importa que se dañe la llanta con tal de salir de la situación y ya después cambiar la llanta, no sé. Pero si estoy en la ciudad, si hay un taller, si está cerca el auxilio vial, pues es mejor que le pongan un parche frío. ¿Qué es un parche frío? Bueno, pues este mismo que vimos con la cámara, ¿verdad? Se puede poner aquí adentro, ¿sí? Se puede poner por la parte de adentro y eso no lastima la llanta, ¿sí? Inconvenientes. El inconveniente de poner un parche frío es que tienes que quitar la llanta de la moto, tienes que sacar la llanta del rin, tienes que abrir la llanta para utilizar donde quedó el destornillador para limpiar, ¿verdad? Luego aplicar adhesivo en donde está el orificio, luego poner el parche ahí y volver a colocar la llanta en el rin. El problema de las llantas sellomáticas es que como no usan cámara, en ocasiones es difícil hacer que se sellen al rin, que se peguen al rin. O sea, tú pones la llanta en el rin y le intentas echar aire y se sale por las orillas. Entre el rin y la llanta se sale el aire. Entonces hay que usar un compresor con mucha potencia, con mucho aire, para que pueda
sellarse, pegarse y entonces poder pues contar con que de nuevo es sellomática nuestra llanta, ¿sí? Espero estarme explicando. Ventajas de un parche frío, o sea, poner el parche frío en la llanta. La ventaja es que no es agresivo con la llanta, no la daña, no la deteriora. En precio, pues puede ser muy similar al parche de tira. Desventajas, pues es más laborioso, más mano de obra, más quitarlo de la moto, hacer que se infle la llanta, tener un compresor con mucho aire, ¿verdad? El compresor inalámbrico, no sería suficiente para hacer esta maniobra de un parche frío en una llanta, ¿verdad? Entonces, esas son las ventajas y desventajas de el parche de frío. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que hay llantas tubeless o sellomáticas. Hemos visto que hay llantas tube type o de cámara, que usan cámara. Vimos el parche de tira o también llamado parche de escuincle. Vimos el parche frío, ¿verdad? Que se puede poner en cámaras o se puede poner también adentro de la llanta, ¿sí? Y en sí, esto es lo que está incluido en este tema. Si tienen preguntas, comentarios, recuerden que los pueden hacer ahí en el chat. Aún no puedo ver aquí si están reaccionando. Una disculpa. Soy algo nuevo en esto de las redes. Entonces, en particular del Facebook Live. Pero de tarea, les pido de tarea que investiguen los precios. Que investiguen, por favor, al menos el precio de estas dos cosas. Parche de tira o parche escuincle en una llanta sellomática. Investiguen al menos en dos lugares cuánto les cobran, ¿sí? Si cuánto les cobran, si tú llevas tu moto a ese taller, cuánto te cobran por el parche de tira, ¿sí? Y cuánto te cobran por un parche frío, ¿sí? Un parche frío, o sea, colocado dentro de la cámara o dentro de la llanta, ¿sí? Se van a dar cuenta muy probablemente que los precios también pueden variar dependiendo de la moto, ¿sí? Porque la moto FT150, que puede ser que alguna tenga rines de aluminio, llantas de sellomáticas, ¿sí? Todos los precios estos son para llantas sellomáticas, ¿verdad? O bueno, en caso de parche frío para la de cámara. Pero es diferente, es más fácil atender una moto FT150 de itálica porque está todo más accesible, de quitar la llanta, de trabajar con ella, es muy suave la llanta, el rin es más fácil. Es diferente a una 250Z, es una moto tipo naked o tipo deportiva, es una llanta ancha, algo dura, difícil de sacar. Si alguien tiene una moto FT150 o una 250Z, puede que el precio sea mayor
porque en la parte de atrás, en la llanta trasera de la 250Z, tiene una polvera flotante que es algo difícil de trabajar. O sea, eso le agrega dificultad al trabajo y obviamente puede influir en el precio, en el costo, ¿sí? También, si es una motoneta, también es más complicado una llanta trasera de una motoneta. Entonces, seguramente va a influir en el precio, sobre todo para el mecánico, pues es más tiempo, más esfuerzo, más herramienta, más conocimiento que debe tener si atiende una motoneta y si atiende una moto deportiva, ¿sí? Que si atiende una moto de trabajo, que sus diseños suelen ser más sencillos y más fáciles de trabajar. Una moto tipo crucero o tipo chopper también suelen tener algunas complicaciones al momento de estar desmontando. Sus llantas suelen ser más pesadas, suelen ser más duras, más difíciles de trabajar, entonces eso puede influir en el precio, ¿verdad? Quienes se vayan a dedicar a esto, sé que algunos ya comentaron que les gustaría poner un negocio de esto, pues es algo que deben considerar, ¿verdad? Que el costo también depende de el esfuerzo que tú vayas a hacer. No puedes poner un solo precio para todas las motos, porque pues algunas implican más esfuerzo, más trabajo, más conocimiento, más técnica, más cuidados también. Algunas motos hay que tener mucho cuidado que no se raye la pintura del rin, que no se afecte algún componente, entonces tienes que ser más detallado y por tanto se cobra mejor. Bien, entonces tarea, consultar el precio de dos tipos de parche en dos diferentes talleres o dos diferentes lugares, ¿sí? ¿Cuánto te cobran por un parche de tira en el taller? ¿Y cuánto te cobran por un parche frío, ya sea de una cámara o de una llanta sellomática? Pueden preguntar cualquiera de esas opciones y lo ponen en la publicación que dice sesión de tareas o es una publicación que aparece en la página de Facebook y que ahí les da opción a que ustedes lo pongan como un comentario, ¿sí? Ya sea en forma de comentario o lo pueden escribir en una libreta, le toman foto y publican esa foto de las respuestas a la tarea. Espero haberme explicado, ¿sí? Muy bien, les agradezco su atención. Les recuerdo, mi número telefónico es el 8132 80 83 01. WhatsApp 81 32 80 83 01 y ahí pueden despejar algunas dudas o mediante el chat del grupo, ¿sí? Les agradezco y nos vemos en la próxima sesión, que ya vamos a ver llanta trasera, ajuste de cadena, ajuste de frenos, ¿sí? Y a la vez vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahorita, parchado, cambio de cámaras, entre otras cosas. Muchas gracias, nos vemos.